pues un poquito para situarnos, pues, ¿qué es el pan? Que es un producto derivado, pues, de los granos, ya que estos han sido sometidos a la presión, se han hecho harina, y por lo tanto, estos al ser mezclados con, con agua y con una levadura, se va a llevar un proceso de fermentación que como consecuencia va a traer un producto. Bien, el pan puede ser netamente de harina de trigo, que usualmente es, o se le puede agregar también harinas sucedáneas, que pueden ser en este caso harinas de otros cereales, harinas de otras leguminosas, de pseudocereales u otros. En el material indica también en el acápite de las otras harinas que se les puede agregar hasta cierto porcentaje. Y eso es importante tenerlo en cuenta para la estructura del pan. Entonces, de manera sintética, podemos decir que el proceso del pan consiste en un amasado, claro, previamente mezclado todos los ingredientes, en una fermentación y en un horneado. Ahora, que después se puede que, o sea, eso es lo básico que se hay que tener en cuenta. Claro, tiene que haber un mezclado, un amasado. eh, Se puede hacer divisiones al pan, se puede hacer cortes al pan, etcétera, formado. Pero básicamente son estas operaciones las que tenemos que tener en cuenta. Y por qué se hacen o por qué se realizan y qué traen como consecuencia, en este caso, esto. La siguiente semana profundizaremos más estas etapas y entenderemos la importancia de estas etapas en los ingredientes. De momento, de manera sintética, tenemos que comprender que en el amasado va a ayudar a favorecer la formación del gluten, y en la fermentación se va a transformar los azúcares en ácidos, en este caso, y va a generar alcoholes también, va a generar gas, que va a hinchar el pan, y en el horneado entonces darle un proceso de cocción y brindarle una apariencia y un color deseable. Dentro de las principales materias primas e insumos usados en la panificación existen varias. Para poder hacer pan necesitamos mínimamente estas tres: la harina de trigo, las levaduras y agua. Con estas tres podemos hacer pan, sí se puede. No quedará un pan quizás tan agradable, con tanto volumen, pero se puede hacer pan. Y de manera sintética veremos cada uno de estas. Algunas cosillas nada más, porque esto está en el material también. Vamos con la harina de trigo, que va a proporcionar en este caso la estructura y el volumen, porque es la materia prima que, valga la redundancia, prima en la elaboración del pan. Y si bien el pan, perdón, si bien la harina tiene diferentes composición, tiene diferentes moléculas orgánicas dentro de su composición química, hablamos de carbohidratos, lípidos y proteínas. Nos centralizamos para esta parte en las que son las proteínas, que son dos básicamente las más importantes: la gliadina y la glutenina. Y cuando estas interactúan, forman el gluten. Y esto se hace a través del amasado. Va formando una red, va agarrándose así. Por eso, quienes han hecho pan o han amasado, en este caso, de repente, no necesariamente para pan, quizás para una cachanga, quizás para una pizza, a la hora que lo iban amasando al comienzo se sentía
un poco pegajoso, como que no se uniformizaba, pero luego, a medida que se iba amasando, va formándose el gluten. Por lo tanto, va adquiriendo forma. Se va entretejiendo este tipo de red. También hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, en función a las ¿cómo se llama? A las proteínas que tenemos, la harina va a formar una red de gluten mayor, más grande, más fuerte en función a otra. Por ejemplo, en un pan, ¿qué necesitamos? ¿Una harina con mayor cantidad de gluten o con menor cantidad de gluten? Pero decir con mayor o menor es un poco indeterminado. Capaz si lo ponemos de este punto de vista podemos darnos cuenta. Para hacer, en este caso un pan, la harina tendrá una mayor, perdón, tenemos pan y, por ejemplo, una torta. Ambos utilizan harina de trigo. ¿Cuál harina requerirá más gluten? ¿La de pan o la de trigo? ¿Y por qué? ¿Mm? ¿Y por qué? A ver. Profesor, la pregunta. Sí, es una pregunta. No, vuelve a repetir la pregunta, por favor. La pregunta es si tanto para el pan como para un queque ya, ni siquiera queque, si tanto para un pan como para una galleta se requiere harina, ¿cuál de estas tendrá mayor porcentaje o cantidad de gluten? ¿O cuál debería tener en teoría? ¿Y por qué? Puede ser, profesor, dependiendo a qué cantidades mayormente a la cantidad de red de gluten se puede dar dependiendo a un nivel de proteínas que se agrega en la composición de la panificación o de los dos productos que se está elaborando. Ok, Herli, lo que comentas es de que va a depender. Sí, va a depender. Sí, va a depender, es cierto, pero no cambia en proporción, no cambia el hecho de que uno va a tener, para hacer una galleta se escoge un determinado tipo de harina y para hacer un pan también un determinado tipo de harina. Entonces, siempre se decanta una que tenga mayor porcentaje de gluten en comparación a la otra. Y esto está en las propiedades que el gluten va a ejercer. El gluten, como les he mencionado también en el material, forma una red. Y esta red le da propiedades al pan. Pueden visualizar, pueden comparar un pan con una galleta y no hablo de un pan quemado, pues, con otro tipo de panes. La de trigo, claro, la harina de trigo es la única, bueno, hay otras harinas que se pueden utilizar, como comenta su compañera. La de trigo es la más usada. Se puede utilizar otro tipo de harina, sí. Pero, ¿cuál harina usamos? ¿O cuál creen ustedes que tendrá? Sarita, coméntame. En ese caso, profesor, sería la harina fuerte, como está en el material lo menciona, que hay dos tipos de harinas y que en el caso de los panes es mejor utilizarlo, ese tipo de harina
Gracias, Sarita. Correcto. Ser mayor. Y eso va a proporcionar. Ok. Se entrecortó un poco, Sarita, pero sí se llegó a escuchar el mensaje y la parte principal de todo esto. Las harinas fuertes. O también dicho de otra manera, harinas con un mayor porcentaje de gluten. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Por qué? Porque el pan, al ser un producto esponjoso y suave, en teoría, por eso les digo, no quiero que piensen que es un pan ese quemado, ¿no? Normalmente el pan es suave, esponjoso, entonces es flexible, es flexible. Es como si fuera un globo, para que me entiendan, es elástico. Un tipo de harina, en este caso, que tenga un mayor porcentaje de gluten en comparación a una galleta que es más rígida y firme, en este caso, va a ser mejor. Aparte, las harinas que que son harinas fuertes, van a tener una mayor capacidad de absorción de agua, lo cual es muy importante esto de acá también, la absorción de agua para que se pueda integrar los ingredientes. Entonces es necesario esto tener en cuenta. Por eso es que cuando elaboramos quizás, o se han elaborado panes en sus casas y han utilizado harina casera, los panes que normalmente se obtienen no tienen esa elasticidad, no tienen esa forma. Y es porque la masa pues no tiene tanto gluten. Sí tiene, sí, pero no al que estamos, digamos, acostumbrados. Adicional a ello, la harina también tiene carbohidratos, siendo el principal el almidón. Las levaduras. Las levaduras son microorganismos presentes que en este caso van a ser encargadas de realizar la fermentación alcohólica. Las levaduras son seres vivos, así como tú, como yo, como ustedes, como sus mascotas, son seres vivos. Y por lo tanto, también como ustedes y como mi persona, tienen sus necesidades. Y no hablo pues de necesidades, las necesidades básicas, pues comer más que todo, ¿verdad? Levaduras consumen, ¿pero qué consumen? Azúcar. Azúcares. Y en este contexto me refiero a azúcares, a la molécula orgánica llamada también eh, carbohidratos o glúcidos, no al azúcar propiamente dicho en terrones. Eso desde el punto de vista químico se le llama sacarosa. Pero en este momento las levaduras van a comer, pues van a comer, tienen que buscar algo que les agrade. Y es el azúcar que se encuentra en la harina. Las levaduras se encuentran normalmente, las levaduras comerciales normalmente se encuentran así dormidas, inactivas. Entonces, no, están ahí quietitas, ahí están así. Pero cuando uno las activa a través de un poco de agua o cuando ya lo colocamos en la mezcla, empiezan a despertar. Y lo primero que van a hacer es buscar comida, porque tienen hambre. O sea, porque, pues imagínense pues que están durmiendo, se fueron a acostar, no pensaron que iban a despertar, que se iban a demorar mucho. Lo primero es comer, ¿verdad? Es más, ustedes hacen lo mismo. Después de dormirse en la noche, lo primero que hacen es tomar desayuno, en su mayoría de casos. O si no, ya si son muy dormilones, se despiertan de frente para el almuerzo. Pero el punto es que comen. Ay, me van a decir que seguramente no, ingeniero, nos levantamos, me levanto a hacer la tarea. Ya, ¿uno de cuánto? No, pero esto se despierta a comer. Niéguemelo. No lo niegan, ya ves, es verdad. Las levaduras también se levantan a comer, entonces buscan algo.
buscan algo. Y la encuentran pues en la harina. Encuentran acá, ellas comen, se alimentan y ellas empiezan a emitir, en este caso, luego de su consumo, los ácidos que le dan el aroma característico al pan, y también empiezan a expulsar CO2. Empiezan a botar gas de CO2. ¿A qué es importante? ¿Por qué? Porque las levaduras consumen eh, azúcares, no consumen proteínas. Profesor, disculpe, no le escucho. O sea, mi internet está lento. Ok, no hay problema. Si no me escuchas o el internet está lento, de todas maneras se queda grabado. Voy a repetir una vez más. Y nuevamente lo comentaré. Pero si no, te invito después al finalizar repasar el video. Pero voy a repetirlo nuevamente, no hay problema. Gracias por informar. Entonces, las levaduras, después de su largo letargo, o de su largo descanso, van a buscar alimento. Y como van a buscar alimento, van a encontrarlo en la harina. En este caso, los azúcares, los glúcidos, los carbohidratos que se encuentran en la harina, que principalmente son almidones, como ya lo habíamos visto, los almidones. Entonces, dado que no comen las levaduras proteínas, las proteínas ahí las dejan de lado, siguen así comiendo. Pero estas levaduras, al consumir los azúcares, van a generar gas. Y este gas se podría quedar desperdiciado, pero no se queda, porque en ese proceso del amasado ya se ha formado la red de gluten. Mientras se agrega la levadura, se va mezclando y se va amasando, se va formando esta red de gluten. Porque mientras se está mezclando y las levaduras se están activando, se están buscando comida, están comiendo. Y uno no es que la levadura pues come y expulsa, no, pues los seres humanos también nos demoramos nuestro tiempo, las levaduras también. Entonces, mientras ese momento se da, sigamos amasando y se forma el gluten. Cosa que, cuando las levaduras empiezan a generar gas, este gas se queda atrapado como un globo. Así es. Y queda con esta forma. Así es, el pan tiene aire. No tanto como piensa, pero sí tiene su airecito. Por eso es económico. Bueno, o era económico. Ahora ya cambiaron las cosas. Pero así funciona el proceso de fermentación. Por si acaso, el alcohol se evapora en la etapa del horneado. Así que no hay problema. Las levaduras que normalmente se utilizan en el proceso de fermentación son las Saccharomyces cerevisiae. Y también en algunas oportunidades encontramos bacterias lácticas. Estas bacterias lácticas le dan un sabor o un olor característico. Normalmente podemos encontrar esto en elaboraciones a partir de masa madre, que es la llamada también levadura natural. Porque en este caso, la masa madre es un producto de levaduras que se encuentran o bacterias que se encuentran dentro de la materia prima o dentro del ambiente. Acá ocurre algo muy interesante porque ambas realizan una labor de simbiosis, ambas se apoyan. Pero que nada, debemos recordar que existen azúcares simples. Así se les llama, simples porque tienen esta pequeña molécula. ¿Ven qué chiquitita? Es una glucosa, fructosa. Son varias. Estos son nombres. Es como si fueran moneditas de 10 céntimos. Así es, chiquitita. Luego están los disacáridos, que son la maltosa y sacarosa, que vieron que hay dos de estos de acá. Luego los polisacáridos como el almidón, que son cada uno de estas cosas es dos de estos hexágonos. Así están, cada punto es un hexágono. Entonces, si se dan cuenta, son moléculas más grandes.
Es importante recordar esto porque de esta manera entenderemos cómo funcionan las levaduras. Pregunta. ¿Las levaduras consumen azúcar? Sí. Pero, ¿cuál creen que prefieran más? ¿Los simples, los disacáridos o los polisacáridos? ¿Cuál es su favorita de la levadura? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál es su preferencia? ¿Cuál creen? La levadura tiene su favorita. Es que la levadura no le gusta complicarse mucho. Es un poquito quisquillosa. Sarita. Serían los azúcares simples, profesor. Muy bien, Sarita, correcto. Los azúcares simples le gusta la levadura, porque es más fácil para ella agarrar y comerse una azúcar simple. Acuérdense que con este azúcar simple la levadura empieza a generar la fermentación, gas. Pero pues sucede de que la harina no tiene azúcares simples. ¿Cuál es el azúcar más representativo en la harina? Ah, ¿ya se olvidaron tan rápido? El almidón. Ahí va. Correcto. El almidón. Y el almidón es una molécula grandota, pues. O sea, la levadura lo ve y se asusta y dice, ah, la levadura dice, todo esto. Entonces, bueno, ya, pues, como hay almidón, ya, pues tiene que ir poco a poco, ir degradándola. Eso se llama degradar, o sea, ir haciéndolo más chiquito, por decirlo así. La levadura se encarga de hacer eso, pero como que lo hace de mala gana. Entonces, acá tenemos que a la levadura le gusta la glucosa. Pero le gusta no, sino que con la glucosa, la levadura va a producir gas carbónico y alcohol etílico. Esto es lo normal. Pero como les digo, en el pan encontramos almidones. Bien, la glucosa, en este caso, normalmente la encuentran también en forma de maltosa, que es una glucosa más otra glucosa, son dos glucosas así. Solo les digo esto porque todo esto de acá, para que la levadura pueda llegar hasta consumir la glucosa, tiene que esto dividirlo. A veces lo podemos encontrar este es un disacárido, o sea, son dos, y la glucosa, perdón, la levadura no le gusta pues mucho, lo hace de mala gana, vamos a ponerlo así nada más para que se entienda, le cuesta trabajo. Entonces ya pues, lo hace. Pero, ¿qué sucede? En el ciclo normal de las levaduras, ciclo normal, como se encuentra en almidón o a veces también encuentra azúcar que le agregamos, que es un disacárido, la sacarosa, igual lo tiene que empezar a degradar. Entonces, ya pues la levadura empieza a hacer su trabajo. Pero a veces, también cuando elaboramos en masa madre, encontramos bacterias lácticas. Y resulta que las bacterias lácticas, cuando consumen azúcares simples, producen ácido láctico y acético. Pero bueno, en fin, eso casi que no importa mucho. Lo que importa es esto, que a las bacterias lácticas les gustan estas moléculas más grandes. Les gusta. ¿Y qué hacen? Pues las bacterias lácticas, las moléculas grandes, como los disacáridos, que son a ver, la maltosa,
Ellos lo consumen, lo degradan y botan glucosa. Entonces la levadura encuentra la glucosa y es más feliz así, porque encuentra una persona, pero otro organismo que lo va a degradar para ella. Entonces, al encontrar este tipo de simbiosis, podemos entender de por qué, al utilizar, digamos, en este caso, masa madre, ayuda a incorporarle ciertos aromas y facilita el proceso de fermentación. Eso también explica por qué también dentro de algunos aditivos que se utiliza la glucosa, porque facilita la fermentación, porque es algo que la levadura de frente lo va a agarrar y lo va a transformar en alcohol. Entonces, para esto sirve. Bien, como les comentaba, había las levaduras naturales o masa madre y también levaduras industriales. Dentro de las levaduras industriales encontramos de 3 tipos: una levadura fresca, una levadura instantánea y una levadura seco granulada. La variedad del uso de estas levaduras va a estar en función al tema del mantenimiento y al transporte, porque las levaduras frescas se mantienen mejor en frío, tienen que mantenerse en frío y su vida útil es reducida. Mientras que la instantánea y las granuladas, a través del tiempo, bueno, ahora la instantánea está que reemplaza un poquito más a la granulada, perdura en el tiempo. Ahora la fresca, claro que le incorpora también un poco de humedad, a veces se busca eso, ya no tenemos que hidratar mucho la masa. Se puede ir jugando con esto. Por regla general se aplica un poquito más del doble de levadura fresca frente a la levadura seca o instantánea o granulada. Pero esto varía. El hecho de que la levadura fresca le va a dar otro tipo de textura porque también va a humedecer la masa. Ok, no hay problema por los temas de conectividad. Traten de entrar nuevamente para seguir acá. En resumen, las levaduras pueden tener 3 efectos. Primero, que transforman la masa, ¿verdad? Transforman esa masa porque ya no viene a ser solamente trigo, harina de trigo. Desarrollan las características típicas o específicas o propias del pan, que viene a ser su aroma. Y eleva el volumen de la masa. Luego tenemos como ingrediente el agua. El cual va, como les comentaba, va a ayudar a la formación de la red de gluten, porque la harina va a absorber esta agua y va a proporcionar esta formación. Asimismo, va a facilitar la incorporación de los insumos y darle la humedad correspondiente al pan. Ya vimos con respecto al azúcar lo que va a hacer, ¿verdad? Va a ayudar en este caso a iniciar el proceso, ayudar a facilitar la fermentación también. En algunos casos también el azúcar ayuda al color. Entonces hay que tener esto en cuenta también, porque quizás en el momento no fermenta rápido un pan, el azúcar va a ser, una masa, perdón, va a ser importante para iniciar este proceso fermentativo. La sal facilita bastante lo que es la formación del gluten. Además de que, en este caso, ayuda a reducir la posibilidad de que se generen otros microorganismos. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que también ven a la masa que se está formando y también sienten las ganas de alimentarse. Pero la sal les ayuda, en este caso, a que estos microorganismos
no se desarrollen, y mientras eso ocurre, la levadura sigue comiendo normalazo. Y después tenemos otros ingredientes como productos lácteos o leches, que pueden ser también, en este caso, una leche fresca. Lo que hay que tener en cuenta es de que en función a la cantidad de leche fresca que utilicemos, debemos en todo caso minimizar la cantidad de agua para que no quede muy hidratada la masa. Entonces sí, es importante tener en cuenta esto de acá. Ya usualmente se busca utilizar leche fresca, leche en polvo, por un tema de practicidad, ¿verdad? Es más fácil manejarlo todos en productos en polvo. Las grasas, que pueden ser en este caso aceites también, o mantecas, estas van a aportar dándole una textura más uniforme al pan. Y hay que recordar que la grasa está en función también a lo que querramos, querramos en este caso, qué características va a adquirir el pan, porque las grasas tienen diferentes puntos de fusión. Esto significa que vamos a llamarlo, se derriten a diferentes temperaturas. Entonces, quizás eso al momento de utilizar en el horneado debemos tener en cuenta. De todas maneras, les aportan ciertas características al pan. Entonces, recordar que si utilizamos aceites hay que tener en cuenta el nivel de agua. Recordemos que cualquier ingrediente líquido que utilicemos, tenemos que en este caso equilibrarlo, quizás disminuyendo un poquito más el agua para que no quede la masa muy hidratada. Si se hidrata mucho la masa ya no se va a poder mezclar con tanta facilidad. Otro producto utilizado es el huevo también, que en este caso va a ayudar bastante a lo que es la formación de la miga por sus propiedades de emulsión. Las proteínas tienen propiedades emulgentes, que va en este caso a facilitar la uniformidad de la mezcla. Finalmente tenemos los mejoradores, que son una mezcla de aditivos y coadyuvantes. En este caso, lo que más se busca acá es la retención de gas, porque eso nos interesa. Va a fortalecer la red de gluten, va a ayudar el proceso fermentativo. Algunos tienen azúcares, pero tienen glucosa, tienen un poco más de gluten, tienen aditivos que van a fomentar esto. ¿Por qué? Porque de esta manera, al haber una mayor retención, una mayor capacidad de retención de gas, va a crecer el pancito, o sea, va a emitir gas, entonces lo va a aguantar la red de gluten y va a quedar así, de esta forma. Digamos de que si lo ponemos otra vez en una comparativa como si fuera un globo, va a aguantar un poco más, va a aguantar, se va a producir el gas y lo va a aguantar. Entonces, van a ver, va a haber un mayor volumen y esto desde un punto de vista productivo es muy importante. Por eso los mejoradores de manera industrial se utilizan. Sí, no hay panadería ahora que no utilice estos mejoradores, salvo que sean panaderías artesanales. Así es. Muy bien. Entonces vamos a hacer la actividad que compete hoy. Este es un resumen de lo que han podido leer en el material. Y aquí vamos a empezar. Así es, un momentito para apuntar algo nada más. Si tienen alguna pregunta, pueden comentarlo en estos momentos mientras yo me dedico a apuntar unas cositas. Esperen un momentito.
Muy bien. Mm, ya. Bien. Vamos con la actividad individual. Sí, porque hoy día toca una actividad individual. Bien. De manera individual, van a, como ya han leído el material, van a volver a releer especialmente de manera más profunda los siguientes temas. Cada uno tiene temas específicos que deberán de leer con mayor detenimiento. Ah, espérense, acá hay un pequeño lapsus. Ah, sí, creo que sí. Ah, no, está bien. Sí, disculpen. Ya. Cada uno de ustedes va a leer, ya me imagino que habrán leído el material, y van a leerlo nuevamente de acá, esto de acá. Específicamente estos temas. Y van a tener que entenderlos. Hay títulos ahí que hablan sobre la harina y otras harinas, la levadura, la masa madre, sal, azúcar, el agua, grasas, aceite o huevo, productos y productos lácteos y mejoradores. Deben de leer e interiorizar y comprender esto. ¿Por qué? Porque luego va a haber un consenso en este caso de lo que han aprendido, de lo que han entendido. Eso se les va a preguntar. Así que tienen que comprender esto, no digo memorizar, comprender. Para ello tendrán 45 minutos. Esto quiere decir que en este caso, por el break que ya toca, a las 5 tienen que estar listos. Haber comprendido, creo que es un tiempo más que suficiente, haber comprendido con detalle todo lo que indica esos puntos. Después venimos a hacer la siguiente parte. Y venimos en ese sentido figurado, porque se supone de que están en un break y no se van a ir al kiosco, o quién sabe si. Bien. ¿Queda alguna duda en esta primera etapa? No, profesor. Genial. Lean. Entonces, bueno, ahorita tiene su break en realidad, hasta las 4:15. Ya es su break. Y a las 5 ya deben haber leído. Yo voy a estar acá todavía, voy a estar en esta aula virtual. Aprovechen para estirar un poco las piernas y lean. ¿Ya? Vayan a su break.
Por cierto, si han terminado a tiempo de leer, ya lo comprendieron, saben todo, sería bueno que lean todo el documento. Lo van a necesitar. Y que lo comprendan. Eso es más que todo.